Está María Bernarda Vergara. Bienvenida. Ay, se le cayó el reconocimiento. hombre, cuidado. Eso no se puede caer. Ese hay que tenerlo acá, ese hay que tenerlo Doctora acá a María la Bernarda, mano. bienvenida. ¿Cómo va todo? Gracias por esta invitación, gracias a ustedes que han sido mi casa siempre y me han recibido siempre con tanto cariño. Hoy los felicito a ustedes también por gracias. estos Muchas premios gracias. maravillosos, muy merecidos. Yo feliz de que sean ustedes los primeros que tienen esta primicia de ese libro con esa certificación y ese sello que, como lo decía ayer, no me pertenece. Le pertenece a las miles de personas que decidieron comprarlo, decidieron leerlo, decidieron aplicarlo en sus vidas y lograr cambiar su vida, no solamente porque entregan el peso que no les pertenece, sino porque logran entender que con el método de los 5 no negociables pueden llegar a construir la vida que desean, lograr lo que quieran, hasta entregar el peso que no les pertenece. María Bernarda, hay algo que tú nos decías ahorita fuera de cámaras, recomendar el libro, ¿no? Porque lo leen, es tan bueno que terminan recomendándolo. Totalmente. Ayer en el evento, Misael, el gerente de la editorial, decía que no es tanto el sello de que el libro se convierta en un bestseller, sino que va en camino a ser un long seller porque 4 años después, el 29 de abril, cumplimos 4 años de su lanzamiento. Ha habido que imprimirlo 16 veces, Wow. 4 veces por año, pues porque la acogida, el recibimiento que le ha dado la gente que lo ha tenido en sus manos ha sido maravilloso. Lo siguen leyendo, lo siguen recomendando y con una cosa muy especial. No ha habido que hacerle un solo cambio al libro, por eso no tenemos 16 ediciones, sino 16 reimpresiones, porque la información en él, que fue muy juicioso el estudio que se hizo para poner esa información en ese libro, sigue siendo vigente y la ciencia sigue avalando cada uno de los conceptos que en él planteé hace 4 años. Está perfecto para cargar en el bolso, No, un texto eso corto, Exactamente. La Biblia muy de la fácil de la leer, con nutrición. información valiosísima a la mano, como estos temas delicados y los que debemos también tener sobre la mesa. Sobrepeso, obesidad, ¿cuál es la diferencia y cómo se calculan esos índices, María Bernarda? Bueno, hay que tener varias cosas muy claras y hay que ser muy juicioso a la hora de tratar a un paciente que transita en el sobrepeso y la obesidad. Hay 2 conceptos que debo tener claros a la hora de hacer una evaluación. Ajá. Médicamente, los médicos nos basamos en unos índices internacionales que existen que nos guían hacia un diagnóstico y yo no los puedo ignorar a pesar de toda la discusión que hay de si debo verlos, si debo no verlos. Es lo que nos guía a los médicos y así hemos aprendido la Es medicina. una primera guía, Es la Claro. primera guía. pero no Y, es una cosa no definitiva. no es lo que define totalmente qué es sobrepeso y obesidad. Hay unos índices que tienen que ver con la relación entre el peso y la talla, se llama índice de masa corporal, y hay unos rangos que me dicen cuando un paciente tiene un normopeso, cuando hay sobrepeso y cuando hay obesidad y los grados de obesidad que se presentan. Pero eso no define totalmente si el paciente tiene un problema metabólico. Hay que ir a mirar también cómo está su composición corporal y ver si ese peso que estoy teniendo enfrente es de músculo, es porque hay un edema, que es inflamación, o si es porque realmente hay grasa corporal aumentada, que sería lo que realmente definiría si estamos frente a un sobrepeso o a una obesidad. Inclusive yo puedo tener obesidades en pacientes normopesos porque su porcentaje de grasa, sobre todo de su grasa visceral, la que recubre sus órganos, es muy alta y lo puedo estar viendo en un peso relativamente adecuado. Entonces, no es solamente basarme en un índice, sino ver el contexto y ver al paciente como un universo único. Claro, teniendo en cuenta eso, deberíamos también mirar los exámenes médicos de control, porque hay muchas comunidades de mujeres y de hombres gorditos que dicen, pero es que ¿por qué la tienen contra nosotros? Esa delgadez tóxica, Si porque mis siempre nos cifras están están tirando. bien. Si mis cifras están bien, puede haber gorditos sanos. Vuelve a ser exactamente lo mismo. Cuando yo estudié medicina, mi profesor de semiología, el doctor Manotas, que cambió mi vida como médica, A Marcelo Él- también. él decía... No, el doctor Manotas no es mi urólogo, Otro, no, no, no. no entra en Él- esos terrenos. Él nos decía algo, decía, conversando con tu paciente, en la Ok. conversación con tu paciente,
tú debes tener en tu cerebro o en tu mente 3 diagnósticos mínimo presuntivos. Yo debo, con la conversación que tengo con mi paciente, haber hecho 3 diagnósticos acá. Solo conversando con Solo él. conversando con el paciente. Si no tienes los 3 diagnósticos presuntivos, no te atrevas a tocarlo. Antes de pararte de la silla o de la conversación, debes ir con eso. Luego lo tocas, tomas los índices que te digo y confirmas alguno de tus diagnósticos. Él quiere quedarse aquí. Sí. Vamos a ponerlo acá Sí, para... póngalo a un ladito, Oiga, está- oiga, está inquieto ese Esto hay que reconocimiento. marcarlo bien. Exacto. Luego de eso, vas y confirmas si lo que pensaste tienes cómo soportarlo. Y después de que lo soportas, confirmas con un examen de laboratorio Ah, ok, lo que ese es estás el pensando. orden. Eso ha cambiado un poco en la medicina y hoy en día hasta con inteligencia artificial le dejamos a la inteligencia artificial que tome diagnósticos. Yo sigo siendo de la vieja guardia, ¿sí? Yo miro, converso, reviso y allí entonces la gente va a mi clínica. Tengo el centro diagnóstico más avanzado de Latinoamérica con unas tecnologías increíbles que me permiten saber exactamente cómo se encuentra el paciente en ese momento. Pero es real. Yo puedo encontrar personas que tengan un peso mayor a lo que los índices me dicen y sus exámenes estén normales. Ok. Sin embargo, debemos saber que en la medida en que empiezo a pasar esos índices, así mis exámenes estén normales, si yo no tengo control de eso, esos exámenes pueden empezar a cambiar. Claro. Es como cuando la aguja de la gasolina empieza a bajar, todavía funciona mi carro y yo estoy en capacidad de llevarlo hasta que se quede varado, En receta. o empiezo a tomar acciones y decir, no me gusta dejarlo menos, la aguja menos de la mitad porque me han dicho que funciona daña mejor la el bomba. motor, Claro. o que funciona mejor la bomba, o que se esfuerza menos el carro. Entonces, entre más estoy cerca a los índices que me indican que mi cuerpo funciona mejor, que mi cuerpo lo esfuerzo menos, pues va a ser más fácil que yo mantenga mi salud. Es que aquí hay un concepto que es nuevo para mí como odontólogo, como profesional de la salud, que bueno, no soy un experto, pero no soy tan bruto. Algo quedó de ese paso por la Universidad del Valle. Una cosa es la apariencia física, porque un tipo puede decir, yo como de todo, alimentos inflamatorios, paquetes, de todo lo que yo quiera, pero como voy y troto, mire cómo me veo de bien. Pero a lo mejor internamente la célula Están podría estar inflamadísimas. inflamada. Así me vea bien yo estéticamente. Mira, es que la salud no depende de mi apariencia visual. física solamente. Ahí voy. A ver si de ¿Sí? pronto lo desglosamos un poquito. Yo puedo estar delgada, pero puedo estar sufriendo de sobrepeso. O Totalmente. inflamada por dentro. Es que lo que te digo, el sobrepeso tiene los dos componentes. Yo puedo estar delgada y tener un índice de masa corporal normal, pero cuando yo miro tu grasa La grasa visceral o es cuando ahí. yo miro cómo está distribuido los tejidos de tu cuerpo, encuentro que hay un desequilibrio que, como digo yo, todo lo que el cuerpo nos muestra es el testigo que me está diciendo, alerta, aquí algo no está bien, Sí. y es ahí donde yo debo intervenir. El que te mida, te pese, te valore, no es porque esté o en contra o a favor de, es porque debo tener una guía y debo ser absolutamente objetiva. La medicina no puede ser subjetiva, yo no puedo hacer un diagnóstico porque me parece. Yo debo tener unos valores que me digan, esto está bien o esto, a pesar de que lo veo bien, me está mostrando que tenemos oportunidad de mejora. Exacto. Hay dinámica, Bueno, hay sí, hay dinámica, hay dinámicas, dinámica. señor. Existen muchos mitos alrededor de la obesidad. Ahí está la La paletica. mía, yo Usted tengo tiene también su acá atrás, paleta. mira. También la Acá tienes tengo ahí. Tengo sí, también sí. la mía. Ay, Entonces perfecto. vamos a... ¿O verdad? Perfecto. Con respecto al tema de la obesidad y el sobrepeso, Liz, Vamos con la primera. ¿La obesidad es algo evitable? para mí sí. Sí, Digo sí, que es sí, verdad. Pero hay personas que por genética, por herencia, están condicionadas a tener sobrepeso o tener obesidad. sí. Temas de tiroides, temas hormonales. En el Claro. libro yo digo algo y es que nada, y yo lo digo mirándolo a la cámara, nada en esta vida nos condena al sobrepeso o a la obesidad. Hay factores que nos predisponen. Yo puedo tener una predisposición a un factor. Puedo tener una predisposición genética, puedo tener una predisposición médica por alguna patología,
puedo estar predispuesto por algún medicamento que esté consumiendo, pero eso no te condena, eso no te condena. Inclusive hay un grupo de pacientes que toman corticoides, que es un grupo de medicamentos que producen un síndrome que se llama el síndrome de Cushing, y yo decía, antes de pandemia, yo decía, a los que están tomando corticoides, creo que vamos a ir más lento, no lo vamos a lograr. Ese grupo de personas me demostró en pandemia que todos lo lograban, todos, yo pongo unos premios y eran los número 1 en el proceso. Desde pandemia quité eso de mi discurso. Nada te predispone a la obesidad y el sobrepeso. Cuando sufres o estás transitando con alguna patología o alguna condición genética, ambiental, lo que sea, Hasta cultural. hasta cultural, Claro. lo que tengo es que trabajar en eso, porque lo que me condena son las decisiones que tome con respecto a la Y hay comida. que hacer más investigaciones en algo que se llama epigenética, y es como con hábitos y con cambios podemos ir en Manipularla. contra de esa predisposición Yo genética. soy especialista en terapéuticas alternativas y y entré a esa especialidad precisamente porque entendí eso. Hace varios años, cuando decidí hacerlo, venía viendo que había cosas externas en el entorno del paciente que sí me predisponen al tema, que sí están ahí y a las Pero cuales no no me les... condenan. No. No Siguiente me condena. pregunta. Bueno, vamos con la segunda. Vamos. ¿La obesidad varía dependiendo del género? Yo creo que sí. Sí. No, no. Las mujeres No. tendemos a Estoy de acuerdo acumular con la más doctora. grasa, ¿o no? Grasita. Y los embarazos y bueno. la Las cantidad. hormonas también, ¿no? Te lo diga la predispone, más no experta. te Sí. condena. Te predispone, Más no te condena. Realmente, por el tema hormonal, las mujeres tenemos una predisposición mayor a mantener grasa. Acuérdense de una cosa, y por eso el libro se llama La domadora de mamuts, porque es que todo lo que ocurre con nosotros viene de ese cerebro que fuimos desarrollando a través de la evolución del hombre. La mujer es la encargada de mantener la especie, ¿sí? La mujer es la encargada de cargar ese útero que es el que va a mantener la especie. Si hay alguna situación donde la especie está en peligro, la mujer tendría que tener más grasa para poder superar esa época de peligro y mantener la especie. Eso nos predispone Sí. genética e históricamente. Pero no me condena. No me condena. En Pero volvemos ninguna... a la respuesta anterior. Exactamente. Claro. Es algo que si yo sé, soy mujer, tengo etapas de la vida en donde mis hormonas funcionan diferente, entonces lo que Estar hago un es poco más prepararme, enterarme y tomar decisiones adecuadas para el momento de vida. Esta en que esté. No, rápidamente. esta no está aquí, me lo voy a Esta, inventar. esta, Me lo voy a esta. inventar, me lo voy a Ok, inventar porque invéntale. es verdad lo que decía mi abuela de tu ¿Qué cariño. decía? ¿Qué Ella decía? decía, el hambre lo hará comer. El Hay, hambre. hay quienes dicen que hay que comer. ¿Cómo Solo dice? cuando tienes hambre física, Exacto. no hambre emocional. No hambre emocional. ¿Es así? Mi ¿O hay cuarto- horarios? Mi cuarto no negociable, mi método se llama los 5 no negociables. Y el cuarto no negociable es la voluntad. Entonces todo el mundo me dice, ¿y por qué dejaste a la voluntad de cuarto y no de primeras? Porque todo el mundo cuando se sube de peso dice, es que no tengo voluntad, es que usted se engordó porque no tiene voluntad. Y nos damos látigo y la gente critica y la gente le recae a la pobre persona que se subió de peso porque no tiene Y a voluntad. la pobre voluntad. Y a la pobre voluntad. Y resulta que lo que menos tiene voluntad en la vida es la voluntad. Porque la voluntad creemos que es poder levantarme y decir, hoy arranco la dieta, hoy sí voy a ir a hacer ejercicio y yo tengo voluntad, y a las 2 horas cuando fracasas terminas vuelto nada en frustración absoluta. Y resulta que tu voluntad depende de un área en tu córtex izquierdo anterior, un área que se bloquea sin que tú lo puedas controlar. Tú no controlas tu voluntad. Si tú estás en una situación de sobrevivencia, tu voluntad se bloquea para que tú hagas lo que tengas que hacer para sobrevivir. Claro. Los de la película, se cayó el avión, tuvieron que comer carne humana porque su voluntad estaba bloqueada porque lo que había era que sobrevivir. Supervivencia, Cuando sí. tú tienes a un paciente que sufre por años, mis pacientes vienen desde la infancia, desde el momento en que nacen, sufriendo con sobrepeso y obesidad. Algunos, la mayoría. Otros ha pasado en el transcurso de su vida. Y de un momento a otro yo no le puedo decir, ven, tú te vas a levantar mañana con voluntad, entonces vas a comer solamente 1 o 2 veces al día. No se puede. O vas a dejar de comer lo que has comido toda la vida. No se puede porque no hay que llegar
al hambre física ni al hambre emocional, Claro. porque eso bloqueará tu voluntad y te hará fracasar. Y hay que tener Bueno. muchísimo cuidado con tanta información, con Que a tantos veces nuevos desinforma. expertos que desinforman, nos está llevando a tenerle fastidio, repudio a la comida, a tenerle miedo a la comida. La idea A es satanizar. a satanizar, hay que reconciliarnos con la comida y quitarnos el El sobrepeso. Esto de vez en cuando no cae mal, que es lo que yo a veces hago los domingos, que me como un pan de yuquita, alguna comida que no es tan real, pero si el día siguiente, el lunes en la mañana, ya vuelvo a mi proteína, ya vuelvo a mi grasita, la célula no alcanza a inflamarse, como que dice, o ¿cómo lo ves tú? ¿Cada Yo- cuánto podríamos Mi- permitir mito, ¿verdad? esos alimentos? Mito, ¿verdad? A ver, es un mito, dice la doctora. ¿Sí? Bueno. ¿Es un mito? Yo pienso que ese es un tema que transita en una línea demasiado fina Y es muy individual. peligrosa, y es muy, Muy individual, individual, sí, Marcelo, es muy individual, tal cual como tú lo dices. Una de las cosas que propongo en el libro es que cuando uno quiere arrancar un proceso para lo que sea en su vida, Sí. un proceso sin un proyecto claro nunca va a llegar a un buen final. Planificación. Es el primer no negociable, la organización. Y en esa organización, la primera pregunta que me debo hacer es ¿cuál es mi qué? ¿Cuál es el qué de que yo quiera tomar un cambio en mi vida, el que sea? Hablando del peso, ¿cuál es tu qué? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Quieres entregar peso? Eso tendrá un proyecto con unas características distintas. ¿Quieres volverte fit, marcar la chocolatina ver como bien. andas Sí, haciendo? Sí, 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 sí. Eso tendrá un proyecto Es distinto. otra manera. Quiero tener una vida saludable sin restricciones, sino que quiero comer lo que se aparezca sin saber si es un alimento o un producto alimentario, que son dos cosas diferentes, Muy y ahí es donde diferentes. está el secreto. Pues también tendré que tener un proyecto entendiendo cuáles son los riesgos que asumo. Entonces yo no puedo globalizar la información para todo el público. Entonces es por eso que yo le digo a todos los que están detrás de la cámara, hay procesos y hay tratamientos increíbles y hay formas de hacer manejos del peso, pero que son individuales dependiendo de cuál es tu qué. En mi caso, el método de los 5 no negociables tiene como objetivo apoyar a las personas que quieren entregar el peso que no les pertenece. Bueno, de entrada, yo ya sé que tengo un grupo con un qué específico y que dentro de ese grupo puede ser que yo tenga embarazadas, Claro. puede ser que yo tenga personas que tienen trastornos de la alimentación, puede ser que tenga hombres, puede ser que tenga mujeres, puede ser que inclusive haya niños, y cuando tengo niños son sus padres los que están en el método, ¿sí? Y eso hace la diferencia, Marcelo. Sí, Entonces, señora. seguramente, si yo no tengo problema de sobrepeso, si yo soy un gran deportista, si yo hago actividad física todo el tiempo, pueda que si yo me doy una libertad en un momento, no Unas pase horas. nada. Claro. No pase nada. Pero si yo vengo con una historia, si yo traigo un Historial. médico en donde ya tengo unos diagnósticos que me ponen en riesgo, en donde ya tengo que estar trabajando en una patología específica, eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Completamente de Claro. acuerdo. Entonces es ahí Oye, donde... Otro tema que es polémico, controversial, y yo no entiendo por qué, si viene de la tierra, las frutas. Ay, sí. ¿Son saludables, no son saludables? ¿En qué momento del día se deben consumir, además? tenemos Sí, más doble, de, doble, por doble mito, favor. doble mito, No, no, no triple me alcanza, mito. no me alcanza, no me alcanza. No se meta no con mi me banano, ¿Qué alcanza, está no me pasando con las alcanza. frutas, Por María Dios, Bernarda? por Si son Dios, tan ricas por y Dios. siempre nos han dicho Por- que son saludables, mira. que son buenas para el organismo. De hecho, la OMS recomienda el consumo de frutas y verduras, pero hay una tendencia de decir eso es azúcar, eso no tiene muchas vitaminas, eso es pura fructosa. No las coma. Eso, mejor dicho, niveles de insulina. Hablemos de eso, por favor. Bueno, una de las cosas que está haciendo que La domadora de mamuts hoy sea un bestseller y dentro de muy poco sea un long seller, En el tiempo. Ajá. ya llevamos 4 años con él en ese nivel de ventas, es porque una de las decisiones que tomé cuando decidí escribirlo era que yo no iba a poner mis opiniones en él,
y que cuando fuera una opinión personal lo iba a dejar absolutamente claro que es una opinión personal, sino que lo que hice fue hacer un estudio y una revisión de artículos de ciencia, que es lo que soporta la medicina y lo que soporta lo que los médicos hacemos con Todo nuestros con evidencia pacientes. científica. Es tener una evidencia científica frente a cada concepto que tú tienes, así tú no estés de acuerdo con el concepto. Ajá. Si no estás de acuerdo, entonces nos ponemos a investigar, generamos evidencia, publicamos lo que queremos hacer ver, y en ese sentido pueda que aportemos para que algunos conceptos cambien. En medicina y en nutrición y en el tema del sobrepeso los conceptos han cambiado en estos 24 años, desde lo que empecé yo a hacer hace 20 años, que era restringir, era quitarle a los pacientes los alimentos, y me fui dando cuenta que eso no llevaba a nada positivo. Yo hasta este momento llevo 24 años y les digo que soy la más ñoña. Acabo de terminar un curso de actualización en Harvard de estilos de vida sostenibles y saludables basado en evidencia, que lo hice por eso, porque dije, quiero ver la última evidencia y revisamos hasta 2024 la evidencia que había al día. Eso que acabas de decir es clave, hábitos sostenibles. Y saludables. No vi un estudio, no encontramos un estudio que hable de que la fruta produce daño o Que es sea mala mala. para algo. En este orden de ideas, María Bernarda, las personas que les gustan el desayuno en la mañana, comerse su frutica, ¿pueden seguirlo haciendo? Ahora, te decía fuera de cámaras, no hay ningún alimento que tenga la capacidad ni de curarme ni de enfermarme. Todo depende de lo mismo que vengo diciendo en el libro, los 3 pilares del método, los 5 no negociables, que hoy me encanta oír a mis colegas hablando de ellos y entendiendo que es así. Cantidad, calidad y frecuencia. El problema no es la fruta, el problema es si tú, no sé, te compras 3 kilos de uvas y te la sientas a ensalada de ver. fruta con helado, Exacto. con con crema de El problema leche. es la taza con 10 frutas para un solo momento. helado y queso. Exacto. O que te sientes, a ver, entonces me como las uvas, 3 kilos de uva porque es saludable. No, Y cantidad es lo que define. Y también el tema. tendríamos que ver cada caso particular, ¿no? Porque no todas las frutas le Pero- sientan igual a la misma persona. Claro, pero ni siquiera ese es el punto, Ok. porque inclusive con los pacientes diabéticos, hay frutas que les favorecen más y les favorecen menos, Claro. pero debo tener en cuenta la cantidad de fruta Ok. y sobre todo cuál es el momento en que me lo como y con qué acompaño esa fruta para poder hacer que tenga el mejor efecto en el cuerpo. Otro alimento que también han querido prohibirnos, alejarnos, huirle por tantas intolerancias son los lácteos. ¿Qué pasa con los lácteos? Lechita sí, Mito. lechita no, se lo dejamos a las No terneras. me digas eso, hombre. Yo soy una defensora de los lácteos porque pienso que ellos han sido víctimas de las malas decisiones que tomamos con ellos en el transcurso de la vida. Tienen tantos beneficios que abusamos de ellos y se convirtieron en el mayor enemigo. En mi libro yo digo, la comida es la madre y el lácteo no solamente tiene una implicación nutricional en los pacientes, sino también una implicación emocional. Entonces, todo el mundo recuerda el cafecito, o no, el chocolatico que nos daban antes de ir al colegio. Ay, qué rico. Y luego llegábamos al colegio y nos daban Una avenita. la avenita en leche Sí. y luego el vaso de leche que fuera la sobremesa, como Sí. decían en mi época, yo no sé, ahorita eso no se usa, pero en la sobremesa era el vasito de leche y luego cuando el En el niño llegaba, almuerzo. entonces le daban las galletitas con el vasito de Sí. leche y la mamá para juguito de consen- fresa y el en juguito de leche. Banano fresa en en leche leche. y la mamá para consentirte antes de dormir te daba un Lechita cacaíto caliente en lechita caliente. Leche con miel. Leche con miel y entonces, o si estabas, para lo que fuera era la leche. Sí. Terminaba la persona consumiendo 1 litro de leche en el día. Dios mío. 1 litro, saturadísimo. inclusive el último estudio de Harvard con respecto a los lácteos fue utilizando 3 porciones de leche de 250 centímetros cúbicos, es decir, 750 centímetros cúbicos al día. Por Dios, ¿qué intestino va a aguantar No. pues lógicamente en esas porciones, cualquier intestino que vivió eso
lógicamente que está alterado Agobiado. y con una microbiota alterada y seguramente con una permeabilidad intestinal. Eso no quiere decir que el lácteo haya sido el culpable. Eso quiere decir que le dimos un mal uso al lácteo y que en exceso produjo daños que hoy los estamos viendo y que hay que recuperar. Y aún así, los lácteos tienen algunas ventajas y hoy en día hay formas de consumirlos con algún proceso, como son los yogures griegos, por ejemplo, como son los quesos que nos aportan todo que nos dan todo el aporte nutricional y las bendiciones del lácteo sin producir la alteración de ese intestino. A mí me surge una pregunta en este momento, María Bernarda. Eso pasa cuando abusamos del lácteo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los niños? Porque he visto muchas mamás que dicen, no, yo no le doy leche, para eso está la leche de almendra, la leche de coco, y no le damos Que dicen que la leche es para las vacas, no para los humanos. Te agradezco que me hagas esa pregunta, porque aquí yo me quiero dirigir a todos los televidentes que nos están viendo. Yo les voy a rogar el favor de que no tomen decisiones con respecto a la alimentación de sus hijos menores, sus hijos pequeños, sin consultar con sus pediatras y que la información que está en redes, incluyendo la mía, es una información basada en los adultos, para los adultos, para personas que pueden pensar, analizar y tomar decisiones, pero para los niños hay que consultar con los pediatras. Los niños están en proceso de formación. Los niños están en proceso de formación no solamente metabólicamente, sino mentalmente. Y hoy en día estamos viendo niños de 8, 9 años diciendo, es que yo soy vegano, es que yo no tomo lácteos, es que a mí solamente dame proteína. Y los niños necesitan, el cuerpo humano necesita de todos los grupos nutricionales y de todos los micronutrientes para poder tener un desarrollo. Hay que hacer todo eso Y con mira que aún asesoría. así crecen las cifras de obesidad infantil. Es por la eso. cantidad de niños que hay en el mundo, porque antes veíamos más en países como Estados Unidos, actualmente en Latinoamérica, el 25% de niños menores de 10 años ya están sufriendo de obesidad y sobrepeso. Es precisamente por eso, porque empezamos a crear unas deficiencias que el niño va a buscar suplirlas ¿con qué? De otra Con manera. azúcar Paquetes. y paquetes, que es lo que más rápido tiene. Y te rectifico allí. En pandemia subimos en índices de obesidad y sobrepeso en Colombia en más del 20%. En este momento, al día de hoy, 54% de la población colombiana transita con obesidad y sobrepeso y entre ese porcentaje, el 34% está entre los 5 y los 12 años. Y es que la pandemia también afectó la salud mental de Absolutamente. niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, y existe algo que es el eje intestino-cerebro. Súper importante Me tener en cuenta porque somos lo que comemos, somos lo que pensamos, y lo que pensamos nos afecta la digestión y lo que comemos nos afecta también las emociones y todo, María Bernarda. Total, eso sí que es una ¡Verdad verdad absoluta. absoluta! Esa es una verdad absoluta. Es que mira, en este momento estoy llevando una conferencia a diferentes países que se llama ¿La obesidad nos está ganando la batalla? ¿Es un problema metabólico o es un problema cerebral, diría yo? Si nosotros entendiéramos que las decisiones que tomamos en la vida, para lo que sea, incluyendo para el alimento, dependen es de lo que está ocurriendo en mi cerebro, la cirugía que estaríamos buscando para solucionar nuestros problemas sería la que propongo en el libro, que es operarnos el pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque es que el cuerpo funciona de una manera muy sencilla. Tu pensamiento es un impulso eléctrico para tus neuronas. Hay un impulso eléctrico que va pasa de neurona a neurona. Ese impulso eléctrico, dependiendo de cuál de tu sistema nervioso lo está dirigiendo, lleva a que llegue un mensaje a un órgano blanco. Ese órgano blanco, de acuerdo al mensaje que le llega, produce un neurotransmisor. Eso es lo que se llama emoción. Si lo hablamos desde la ciencia, eso es una emoción, la producción de un neurotransmisor específico en un órgano blanco cuando le llegó un impulso cerebral. Si yo estoy diciendo,
yo soy gorda, yo no voy a poder, estoy cansada, estoy Tomen, estresada, gorda. este clima, está haciendo frío, está lloviendo, el paro, lo que sea, pues el pensamiento genera un impulso, activa mi sistema nervioso simpático porque activa la amígdala cerebral. El cortisol arriba. Inmediatamente cortisol, catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Cuando eso está en mi torrente sanguíneo y va a durar mínimo 6 minutos, en mi torrente sanguíneo, inmediatamente las únicas acciones que puedo tomar es o peleo, o huyo, o me paralizo. Ajá. Ah, no, yo ya no lo voy a lograr, yo me voy a quedar así, deje así, yo ya fracasé. Te saliste de tu plan. Ay, no, esto es mucha pereza, tengo que organizarme, ay, va a tocar leer ese libro, ay, no, toca ir a ver en las redes que está gratis cómo hacerlo, ay, no, yo prefiero seguir aquí. Te paralizas. O simplemente dices, a mí no me hable de nada, que usted no tiene que criticarme, yo soy como quiero. Y eso es lo que te da el sistema nervioso simpático. Si tu pensamiento es, esto no me hace feliz, esto no lo quiero en mi vida, necesito tomar acción, quiero ver el camino para cambiar esto que no soy, activas un área en tu cerebro que se llama el sistema reticular ascendente. Ese sistema reticular tiene una función específica y es mostrarte opciones, pero se activa a través de la dopamina, de la serotonina y sobre todo de las endorfinas, que las endorfinas te dicen párate que hay que hacerlo, Actúa. hay que hacerlo así no tengas ganas, párate que hay que hacerlos y ellas son las que te dan la fuerza. María Bernarda, esto está interesantísimo, el tiempo voló, el tiempo corrió, como siempre un placer Ay, tenerte con sí. tus conceptos médicos, pero emocionales, pero científicos. Siempre bienvenida y no te vas porque te quedas aún entre mujeres, que va a estar Ay, bueno. donde se van a tocar temas muy interesantes enfocados en la emoción y en el rol de la mujer. ¿Hay regalo para María Bernarda? Ay, tan Suscripción del Tiempo bello. Digital, noticias Pocillo. personalizadas. ¡Qué emoción! La cobija. Para tenerlo siempre apapachadito. Para Y que nos el pienses. bestseller, La Por domadora de Dios, mamuts y el por bravísimo Dios, gigante. que es de ustedes. Para María Bernarda, Gracias, doctora, gracias gracias por por el tanta apoyo. sabiduría